Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. 7 de la noche, 2 minutos. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol del fin de semana. Primero la gente. Desde la madrugada de hoy, el Ejército Nacional adelanta una operación aérea en contra del Clan del Golfo en el nordeste de Antioquia. Según información preliminar, habrían sido abatidos 2 presuntos integrantes de esta organización al margen de la ley. El Ejército Nacional adelantó una operación militar que incluyó un bombardeo contra el Clan del Golfo en Amalfi, al nordeste de Antioquia. La ofensiva deja hasta el momento como resultado, según información preliminar de las autoridades, 2 presuntos integrantes del grupo ilegal abatidos y la destrucción de 8 cambuches, radios de comunicación, entre otros elementos. El Clan del Golfo es señalado de ser responsable de reclutamiento de menores, extorsiones, secuestros, homicidios y desplazamientos en esta subregión. Atacar primero ese foco que es la economía ilícita. Si le cortamos ese flujo, eso es lo que le da el combustible. Si nosotros le cortamos y atacamos principalmente cómo que no crezcan, porque si no tengo dinero, no tengo cómo aportar armas, no tengo cómo decirle a un joven, le voy a pagar 2 millones de pesos, utilice este teléfono y informe cuando se mueva la policía o cuando se mueva el ejército, eso va a evitar. Y por otro lado, pues con inteligencia integrada de ambas fuerzas, golpear estructuras. Para defensores de derechos humanos, el Clan del Golfo se ha expandido. El Clan del Golfo viene en un plan expansivo desde hace muchos años. Nosotros lo hemos denunciado y en este momento en esa zona nosotros responsabilizamos al Clan del Golfo de ser la responsable del asesinato, del secuestro, tortura y asesinato de uno de los líderes más importantes de este territorio, que era Jaime Gallego, conocido cariñosamente como Mongo. Yo lo que creo es que el Estado colombiano tiene una obligación de perseguir a las estructuras armadas que estén generando miedo, zozobra y que estén haciendo o realizando acciones delincuenciales en contra de la población. El ministro de Defensa confirmó las operaciones a través de su cuenta de X, en la que afirmó que los resultados se conocerán en las próximas horas. Además, recordó la recompensa de 5.000 millones de pesos que ofrecen por alias Chiquito Malo, cabecilla de este grupo armado ilegal. A la cárcel fue enviado un hombre señalado de ser uno de los principales articuladores del Tren de Aragua en el centro de Bogotá. La Fiscalía aseguró que desde esa zona habría coordinado una red de extorsiones y otras actividades criminales que le habrían permitido mover millonarias rentas ilícitas. Durante meses, investigadores siguieron sus movimientos. En apariencia, el señalado cabecilla llevaba una vida cotidiana e incluso era reconocido por los comerciantes de la zona. Producto de ese trabajo de inteligencia fue capturado y enviado a la cárcel por un juez de control de garantías, Néstor Luis Castro Méndez, conocido como alias Maracucho, señalado por la Fiscalía de ser el presunto cabecilla del grupo delincuencial Tren de Aragua en el centro de Bogotá. De acuerdo con la investigación, alias Maracucho habría coordinado desde febrero de 2023 el cobro de extorsiones a comerciantes y el expendio de drogas con el fin de mantener el dominio criminal de esa zona de la ciudad. Alias Maracucho utilizó la violencia, las amenazas y los homicidios como mecanismo para mantener el control territorial, asegurando principalmente el pago de extorsiones para evitar el cumplimiento de las órdenes impartidas por parte suya, por parte de la estructura, y dentro de esa dinámica se atribuyó a usted, alias Maracucho, el conocimiento y la participación de hechos de violencia contra personas que habrían negado en pagar extorsiones, vacunas o rentas criminales, como se conocen popularmente. Durante la audiencia, el fiscal del caso también aseguró que alias Maracucho administraba recursos provenientes de actividades ilícitas que superarían los 1.000 millones de pesos. Se concertó de manera permanente, consciente y voluntaria con varios integrantes y colaboradores de la estructura criminal conocida con el nombre de Tren de Aragua, grupo delictivo organizado, con un propósito de cometer diferentes conductas delictivas, particularmente la suya, señor Néstor, conductas relacionadas con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conductas relacionadas con extorsión, conductas relacionadas con homicidio y conductas relacionadas con tráfico y porte de armas de fuego, hurtos, entre otros. Por estos hechos, un fiscal le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. Alias Maracucho no aceptó los cargos y permanecerá en un centro carcelario mientras avanza este proceso judicial.
7 de la noche, 7 minutos. Hacemos un recorrido nacional por las afectaciones que se presentan en el país a propósito de las lluvias. El desbordamiento de 4 ríos en Casanare provocó la declaratoria de calamidad pública en el departamento. Las autoridades trabajan en ayudas para los damnificados y hay poblaciones enteras bajo el agua. Imágenes aéreas en Casanare muestran la magnitud del desbordamiento del río Tocaría en el municipio de Nunchía. En tierra, las autoridades hacen lo posible por salvar vidas en medio de las inundaciones. En San Luis de Palenque, el río Pautó se desbordó y tiene bajo el agua el 90% del casco urbano. Desafortunadamente nos tocó sufrir las consecuencias del cambio climático. Nunca lo habíamos tenido que vivir, pero esta vez, como le dije, nos tocó a nosotros y aunque intentamos hacer barricadas en las casas al comienzo, pues fue imposible atajar la inclemencia del agua. El panorama es bastante preocupante. La mayoría de los barrios de San Luis de Palenque quedaron bajo agua. Algunas habitaciones, casas quedaron casi más de 1,5 metros de agua. Los habitantes perdieron todo. Anoche los organismos de socorro lograron trasladar a familias a las que el agua afectó notablemente sus viviendas. No, tranquila, vamos a recoger más gente. ¿Dónde hay gente? En el departamento fue declarada calamidad pública y hay más de 6.000 damnificados. Se va a asignar un recurso especial el cual podemos nosotros desde el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo actuar rápidamente, realizar una contratación de maquinaria, de pronto de algunas ayudas humanitarias que necesitamos para atender la emergencia y además nos va a permitir hacer esa solicitud también al Gobierno Nacional que esperamos que ojalá sea recibida y sea tramitada rápidamente en el tema, digamos, de ayudas humanitarias. Vamos a también poder articular con el Ejército para el tema de maquinaria amarilla. En helicóptero lograron rescatar una familia de Hato Corozal y fueron trasladados a Yopal, Casanare. En el casco urbano hay albergues temporales habilitados. La gobernación del departamento ya está coordinando ayudas humanitarias. Hay pérdidas de vías, puentes, escuelas y redes eléctricas. Lo más triste es que quedamos en paro sin comida. Los mercados, se nos fue el gas, la luz. Totalmente, y las cosas para dormir anoche tocó como los murcias, colgados porque no había cómo ir a dormir uno por ahí. Nosotros nos está en este momento afectando lo que es el plátano, la ganadería, más o menos unas 40 reses, animales como gallinas, cerdos, toda esa parte también es mucho lo que se ha perdido. Es una emergencia que hace 15 años no se registraba con esta magnitud en la región. Mientras tanto, en Arauca hay más de 9.000 familias damnificadas y puentes caídos que tienen a 7 municipios incomunicados por cuenta de las lluvias en esta región del país. En Tame se vio afectado el servicio de agua potable. Este es el panorama actual del departamento de Arauca desde el aire: cultivos inundados, puentes colapsados y familias que lo perdieron todo tras las fuertes lluvias que se registraron el pasado jueves. De acuerdo con el balance que presentó el señor gobernador, tenemos una afectación de más de 9.000 familias damnificadas en las evaluaciones iniciales, unos daños en 4 puentes estratégicos de comunicación del departamento. Ya en este momento estamos en el proceso de desplazamiento con Invías de un puente para garantizar la conectividad hacia Norte de Santander entre Saravena y Cubará. El gobernador de Arauca declaró la calamidad pública debido a la emergencia ocasionada por las lluvias en esta región del país. Hoy en Consejo Departamental de Gestión del Riesgo declaramos la calamidad pública departamental y de manera inmediata hemos procedido con la elaboración del plan de acción específico donde cada uno de los municipios que han resultado afectados en medio de esta ola invernal van a dar a conocer cuáles son esas actividades. Las comunidades afectadas piden apoyo del gobierno nacional. Esta es una emergencia sin precedentes. Entes territoriales nacionales que por favor se apersonen de nosotros que estamos demasiado damnificados. No somos los únicos, también hay más, entendemos el caso de que hay más veredas, poblaciones damnificadas, pero sí, por favor, a personas en de que estamos aquí también damnificados. La avalancha ocasionada por la creciente del río Tame dejó sin el servicio de agua potable al municipio de Tame. La caída de puentes dejó sin comunicación a 7 municipios del departamento. Mientras tanto,
Tenemos disposición de 4, 5, 6 carrotanques suministrando agua por los barrios. Hay que tener paciencia, tener orden, hay que entender que este fenómeno no lo esperábamos nunca, que esa avalancha nunca había ocurrido y menos sobre la infraestructura de nuestra Bocatoma. Las autoridades confirmaron que ya se habilitó la vía en el sector del río Lopeño, entre Tame, La Cabulla y Casanare. Ahora hablamos del departamento de Boyacá. Las lluvias dejan al menos 1000 personas damnificadas. Las autoridades activaron un plan de atención para hacer frente a la situación que enfrentan 27 municipios. Socavones por las crecientes súbitas, municipios incomunicados, viviendas inundadas y puentes colapsados. Este es el resultado que han dejado las lluvias de las últimas horas en esta zona del país. Boyacá es uno de los departamentos con más complicaciones producto de la ola invernal. En total son 27 municipios que han reportado daños. Huicán es uno de los más afectados. Esta virgen es la muestra de la fuerza con la que el agua ha avanzado. Huicán es uno de los municipios más afectados por las consecuencias del crecimiento del río Nevado, y lo que sucedió fue que se generaron altas lluvias arriba en la sierra, bajó el río bastante cargado y se llevó puentes y la vía de acceso principal al municipio. En el caso de Chita y de Huicán, de Chita y del Cocuy, ellos no están totalmente incomunicados. Ante la magnitud de la emergencia, 15 de los 27 municipios se han declarado en calamidad pública. Estamos con maquinaria amarilla en las zonas más afectadas en la provincia de Gutiérrez. En este caso tenemos retroexcavadoras de oruga, tenemos motoniveladoras y vibrocompactadores en los puntos más afectados. Así luce la carretera que comunica a la provincia de Gutiérrez. Las entidades activaron un plan de acción para atender la emergencia, tanto en la plaza principal de Tunja como en la Gobernación y la Casa de Boyacá en Bogotá. Desde el próximo martes 14 hasta el viernes 17 de julio se recibirán donaciones para atender a las más de 1000 familias que han resultado afectadas. Son las 7 de la noche, 14 minutos. En Cerrito, Santander, las autoridades declararon la calamidad pública debido a los daños en vías y acueductos que han ocasionado las lluvias de las últimas horas. La vía nacional Bucaramanga-Bogotá presenta afectaciones por pérdida de la banca. Con las botas puestas, así tuvieron que arreglar el acueducto los mismos habitantes y 6 unidades de servicios públicos del Cerrito Santander para asegurar provisionalmente el agua de más de 3000 habitantes. Los daños en las vías superan la capacidad del municipio para atender las afectaciones. Que nos colaboren, porque este es un tramo de 50 metros que se fue la vía, es una vía terciaria, pero es una vía donde baja todo el comercio del municipio del Cerrito. Entonces yo les pido el favor hoy que nos ayuden desde donde puedan, no solo aquí en la vereda Jurado, sino es Tanacuta, Tabacuta, varias veredas del municipio que están. Hay un puente aquí abajo que está en peligro de llevárselo. En Aratoca y Cepitá, cultivos de tabaco y pimentón quedaron inundados y más de una decena de viviendas resultaron afectadas. Estamos haciendo el correspondiente envío de maquinaria amarilla para recuperar aquellas zonas donde por movimientos en masa afectaron la red de acueducto. La creciente del río Chicamocha también agravó el estado de la vía nacional Bucaramanga-Bogotá y la dejó en peligro de colapso en el sector conocido como Pescadero. Por el momento pues hay obstrucción de un carril, estamos pasando, pero si se llega a ir toda la banca pues nos vamos a ver afectados tanto transportadores como los señores pasajeros. Por su parte, Envías le confirmó a Noticias Caracol que la vía nacional se mantendrá un solo carril y que una comisión técnica llegará a Santander en los próximos días para evaluar las afectaciones de este corredor nacional por el que transitan más de 50.000 vehículos. Muy bien, en otras noticias, las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en un establecimiento no autorizado para adelantar este tipo de intervenciones. Las imágenes del momento en que fue sacada del lugar y los hallazgos de la inspección al inmueble serán las pruebas clave para las autoridades.
Ella era Adriana Manotas Rodríguez, de 52 años. Sus familiares y amigos la recuerdan como una mujer trabajadora cercana, amable y siempre dispuesta a apoyar a quienes la rodeaban. Hoy su muerte es materia de investigación por parte de las autoridades. Estas imágenes se convirtieron en una de las principales evidencias del caso. En ellas se observa el momento en el que varias personas sacan cargada a Adriana de este lugar, que figuraba en la Cámara de Comercio como una peluquería. Allí se había sometido a un procedimiento estético. Eran cerca de las 10 de la mañana de este viernes cuando la emergencia se presentó. De acuerdo con los registros oficiales, la mujer había ingresado a este establecimiento hacia las 6 de la mañana. Fuentes de la Fiscalía señalaron que una de las principales hipótesis que se investiga es una posible intoxicación por medicamentos. En el reporte de las autoridades también se indica que la víctima se encontraba en este centro estético para realizarse una liposucción y que, según la información suministrada por su pareja sentimental, comenzó a sentirse mal una vez terminó el procedimiento. Posteriormente fue trasladada a la sede de la Cruz Roja SAMU de la Alquería, donde falleció. A través de un comunicado, el distrito informó que fue notificado de este caso, luego de que Adriana presentara complicaciones críticas en el posoperatorio de este establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda, que ubicaba justo así, bajo la fachada de una vivienda. Las Secretarías de Salud y de Gobierno indicaron que el establecimiento no estaba registrado como prestador autorizado de servicios de salud y que la persona identificada como representante legal tampoco estaba habilitada para ejercer actividades en salud. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de lugares y reiteró que ningún procedimiento quirúrgico se puede hacer sin autorización de la Secretaría de Salud. Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía espera realizar allanamientos e inspecciones a este inmueble para recaudar más elementos materiales probatorios. Con esos hallazgos se determinará si hay mérito para solicitar órdenes de captura contra los presuntos responsables de este caso. A esta hora es noticia la alerta emitida por parte de la Dirección Marítima sobre el posible aumento del nivel del mar en zonas del Pacífico colombiano para el 13 y el 21 de julio. Las autoridades hacen un llamado a zonas costeras de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca para que estén atentos a las recomendaciones, sobre todo el día 17 de julio, cuando se esperan mareas de 4.88 metros en Buenaventura. Las autoridades hacen un llamado a zonas costeras y a turistas para que estén en alerta y sobre todo atiendan las recomendaciones de las autoridades. Hasta ahora es noticia en el Atlántico la llegada de 30 comandos de Fuerzas Especiales Urbanas a los 22 municipios del departamento, quienes combatirán acciones delictivas como extorsiones, homicidios y el narcotráfico urbano. Las autoridades indicaron que a esta estrategia se suman 40 integrantes de la Unidad Nacional de Intervención y Antiterrorismo de la Policía Nacional, quienes junto al Ejército y a la Fiscalía General de la Nación desarrollarán distintos operativos como allanamientos para capturar a los delincuentes que han intimidado a comerciantes, transportadores y otros ciudadanos con acciones violentas. Son las 7 de la noche, 20 minutos. El presidente electo Abelardo de las Priellas llegó a Casanare para desarrollar su segundo empalme territorial. Escuchó las principales necesidades de esa zona del país y precisamente saludamos a esta hora a nuestra compañera Camila Olaya, quien hizo seguimiento a este encuentro, en el que participaron además autoridades locales. Camila, ¿cómo se desarrolló el encuentro? Pablo, este segundo empalme territorial dejó 3 anuncios importantes. El primero tiene que ver con el compromiso del mandatario electo de priorizar esos proyectos estratégicos que presentaron tanto el gobernador como los alcaldes del departamento durante este encuentro. Proyectos que buscan financiación en este nuevo gobierno. El segundo es el anuncio de Indalecio Dangond como nuevo ministro de Agricultura. El nuevo ministro es administrador de empresas y cuenta con más de 40 años de experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural. Y el último anuncio es ese llamado contundente que le hizo a las cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC. En el siguiente informe, un balance de la jornada.
empalmes regionales, mandatario electo tuvo una reunión con el gobernador y los alcaldes de esa zona del país. Las autoridades locales presentaron proyectos estratégicos para el departamento y de las Priella hizo algunos anuncios. Le he pedido a los mandatarios seccionales que prioricen las obras que están avanzadas en fase 3, para que podamos, en este año y medio que le queda al señor gobernador y a los alcaldes, con el gobierno nacional que voy a presidir, ejecutar esos proyectos. El ejercicio dejó optimismo entre las autoridades regionales. La apuesta ahora será que esas iniciativas avancen rápidamente y encuentren financiación una vez inicie el nuevo gobierno. Fue un ejercicio muy práctico donde las regiones, el departamento y los municipios logramos presentar los proyectos estratégicos, los proyectos fase 3, para poder mostrar victorias tempranas. Yo creo que este es un ejercicio muy técnico, especialmente importante la descentralización en la toma de decisiones. La capital del departamento también llevó sus prioridades. Son 3 proyectos que son importantes, que es el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Agua, Lluvia y Agua aquí en Casanare, que no lo tenemos en la capital. Y presentamos un proyecto también que es bien importante, que es que nos dejen recursos para la planta de abastos, la plaza de mercado que se llama, para arreglarla y ponerle una cancha acústica que la gente pueda ir allá a mercar y que dinamice la economía. Y un tercer proyecto que es la doble calzada de aquí de Yopal al sector de Morichal, que nos va a servir pues para el tema petrolero y también para el turismo. Y mientras el empalme avanzaba, los habitantes aprovecharon la visita del mandatario electo para recordar que las prioridades del departamento también pasan por mejorar la seguridad, generar empleo y ampliar el desarrollo social. Seguridad y que inviertan en el departamento de Casanare, que lo tienen olvidado. Más oportunidades de trabajo, que mejore mucho, sí, lo del trabajo, la economía. Al terminar la jornada respondió a varias de esas inquietudes. Anunció que la relación con gobernadores y alcaldes será directa, sin intermediarios. Esto va a ser una relación directa. Para eso tenemos establecido una gerencia de regiones en la Presidencia de la República para atenderlos. Además, aprovechó su visita para enviar un mensaje a los principales cabecillas del ELN y de las disidencias de las FARC. Aprovecho también los micrófonos de ustedes, queridos periodistas, para mandarles un mensaje muy sencillo a los narcoterroristas cabecillas del ELN, alias Saúl o Manuel, a otro bandido, alias Malverde o Jesús, a los narcoterroristas de las disidencias de la FARC, alias Antonio Medina, alias el ruso o alemán, y a otro bandido delincuente del Clan del Golfo, alias Mauricio o Chepe. Se acabó el tiempo en que podían hacer lo que les da la gana. Como le he dicho a otros delincuentes de igual calaña, se los digo a ustedes, señores, tienen un mes para entregarse. Si no, los voy a cazar como las alimañas que son, y voy a hacer caer sobre ustedes todo el peso de la ley. Con este empalme territorial, Casanare presentó oficialmente sus principales proyectos y peticiones al gobierno electo, y los ciudadanos dejaron claras las prioridades que esperan ver reflejadas en la nueva administración. Y uno de los temas que precisamente estuvo sobre la mesa durante este empalme territorial fue la necesidad de avanzar en obras inconclusas. Durante años la Procuraduría puso la lupa en Casanare y sus gobernantes por el detrimento patrimonial. Esto por causa de proyectos que no lograron estructurarse y ejecutarse y por lo cual se convirtieron en un elefante blanco. También hemos preparado el siguiente informe con un recorrido de estas obras pendientes en el departamento. Con obras inconclusas y acueductos abandonados, permanecen las más de 20 veredas de Casanare que ni con fallos judiciales han podido desenterrar el dinero invertido en estos proyectos. Hemos venido hace ya, en lugar de más o menos unos 12 años, luchando por un tema de unos acueductos, porque realmente las administraciones anteriores, pues como le mostraba a ustedes el documento, el mapa, donde hay más de 60.000 millones enterrados en pozos profundos, acueductos por gravedad,
y que hoy en día no funcionan. Además, los puentes que representan un nodo de conexión fundamental con el desarrollo para la región están en pausa. Hay un gran déficit en infraestructura vial, los puentes del norte del departamento de Casanare, el puente conocido como La Cabulla, el puente del río Pauto y el puente del río Ariporo, todos en riesgo de colapsar y trabajando a un solo carril. Uno de los elefantes blancos más sonados del Casanare es el puente que comunica al municipio de Tauramena. Los hospitales de la región también han resultado afectados. Por otra parte, tenemos crisis en la infraestructura hospitalaria, tenemos un gran elefante blanco haciendo referencia al Hospital de Trinidad, el cual se demolió y hoy no hay proyecto. El tiempo de ejecución de dicho proyecto se está finiquitando ahora en este mes de julio y aparentemente tendrá que finalizarse ese proyecto y Trinidad se quedará sin hospital. Algunos proyectos han sido retomados por los gobiernos de turno bajo la supervisión de los organismos de control. En nuestro gobierno tenemos una política de ayudar a recuperar obras y en este caso Torres del Silencio deja de ser una obra vergüenza nacional y pasa a ser una obra de la esperanza. Asimismo, el megacolegio de Paz de Ariporo, que venía con problemas de ejecución, el colegio de La Turúa en Agua Azul, una obra inconclusa, y qué decir del puente sobre el río Cusiana que conecta Tauramena con Agua Azul y con el centro del país, que en este momento se está haciendo una inversión importante para poderla recuperar y poderla entregar a la comunidad. Estas obras inconclusas, según expertos, han frenado la competitividad del departamento y la calidad de vida de miles de familias se han visto afectadas. Y desde Sincelejo, Sucre, el ex candidato presidencial y líder de la oposición, Iván Cepeda, anunció la creación de lo que denominó una red nacional de defensa de la reforma agraria, desde donde se buscará adelantar acciones que garanticen la entrega de tierras a la población campesina. También hizo un llamado a la bancada del Pacto Histórico y Alianza por la Vida para que radiquen un proyecto de jurisdicción agraria. A que el 20 de julio volvamos a radicar en el nuevo Congreso, con las bancadas del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, el proyecto para desarrollar la jurisdicción agraria, que esta vez vamos con la movilización de la gente a hacer que sea realidad en el nuevo Congreso. La reforma agraria no le pertenece a un gobierno, a un partido político, pertenece al pueblo colombiano. Y con este segundo empalme territorial, el presidente electo continúa con la construcción de la agenda regional de lo que será su nuevo gobierno. Camila, gracias por la información. Además, el gobierno de Gustavo Petro anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República un proyecto de ley antifracking con el que indicaron buscan proteger los ecosistemas y avanzar en la prohibición de esta actividad exploratoria en el país. Recordemos que aumentar la producción de hidrocarburos a través de fracking es una de las principales iniciativas del gobierno entrante, un sector que ha reportado una caída del 2,8% en su producción, dejando de producir hasta 20.000 barriles diarios. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad por no proteger a la población civil tras la masacre de Bojayá. Ante las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte, el ministro de Defensa además ofreció excusas públicas. Este es el informe. Como un paso más para cerrar una herida abierta desde hace 24 años, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la masacre de Bojayá en mayo del 2002. Nos convoca el dolor de un pueblo que jamás debió vivir lo que vivió. Y nos convoca sobre todo la dignidad de quienes a pesar de todo decidieron quedarse. Este hecho, que dejó una huella imborrable de la guerra en este municipio del Chocó, se dio por una disputa entre las antiguas FARC y las AUC, la cual provocó el desplazamiento forzado de alrededor de 5.000 personas y acabó con la vida de más de 70. Reconoció la defensora del pueblo que para este momento el Estado falló. El Estado no brindó una pronta y efectiva y oportuna respuesta para proteger a la población civil del municipio de Bojayá y de las poblaciones aledañas frente al inminente enfrentamiento entre grupos armados ilegales que era previsible, como lo pudo observar el Ministerio Público, los organismos internacionales, ONU Derechos Humanos y también la Defensoría del Pueblo.
El acto de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas en cabeza del ministro de Defensa Pedro Sánchez se realizó en el antiguo centro poblado Bellavista, donde explotó el cilindro bomba lanzado por la entonces guerrilla de las FARC. Como homenaje se hizo un minuto de silencio. El ministro de Defensa reconoció que existieron alertas sobre el riesgo en el municipio y la respuesta no fue suficiente para proteger a la población civil. Como ministro de Defensa Nacional, en nombre de la nación, del Ministerio de Defensa, de nuestro Ejército Nacional, de nuestra Armada Nacional, de nuestra Policía Nacional, reconozco ante ustedes que el Estado falló en su deber de protegerlos frente a este acto demencial de esos dos grupos ilegales. Falló porque no actuó con la oportunidad y la eficacia que las circunstancias exigían. Además, hizo un fuerte llamado. Desde el Ministerio de Defensa reiteramos nuestro compromiso absoluto con las garantías de no repetición. Seguiremos fortaleciendo la respuesta institucional frente a las alertas tempranas, la coordinación con la Defensoría del Pueblo, las autoridades civiles, los gobiernos territoriales, las autoridades étnicas y las organizaciones comunitarias. Las comunidades afrocolombianas e indígenas y la gobernadora del Chocó aseguraron que siguen siendo víctimas del conflicto armado, de desplazamientos y confinamientos. Además, siguen esperando verdad y garantías de no repetición. La semana pasada nacieron nuevas víctimas en este departamento. El día de ayer nacieron nuevas víctimas en este departamento. La ley 1448, las instituciones del sistema y todos los esfuerzos que se han hecho son loables, pero aún no son suficientes. En medio de los agradecimientos, el reconocimiento y el perdón, las víctimas piden acciones concretas que garanticen una verdadera reparación. Todos por Venezuela, la solidaridad se contagia. En medio del dolor que dejó el doble terremoto en este país, un grupo de mujeres de un sector popular de Caracas decidieron salir al frente y preparan más de 300 comidas diarias para sus compatriotas que están sufriendo en La Guaira. En este comedor se alimenta la solidaridad y se resta parte del dolor con acciones benéficas. Un grupo de vecinas de un sector popular del oeste de Caracas decidieron unirse el día después de los dos terremotos y comenzaron a recaudar alimentos entre sus vecinos, convirtiendo el patio de la casa en un comedor muy activo para preparar comidas para los más desfavorecidos por esta tragedia. Agradecida con el grupete que tengo y con la comunidad, porque desde ese primer día todos empezaron, lo puse en mi estado, todas ellas lo pusieron en su estado y aquí llegó toda la comida para hacerle en esa semana. Es satisfactorio cuando todos te dicen gracias, Dios los bendiga y bueno, aquí estamos para seguir trabajando por nuestra Venezuela. De madrugada se levantan todos los días y le ponen ánimo y corazón para transmitirles a quienes comerán estos alimentos que tienen respaldo y que no están solos. A pesar de que estoy dolida porque he perdido personas muy queridas, estoy contenta porque Dios me dio la facilidad y la fuerza de seguir adelante para ayudar a estas personas que me necesitan y estoy aquí parada. Estas mujeres apoyan y lo dan todo, aunque por dentro también están en duelo. Murieron muchos peloteros que jugaban conmigo. Todas esas lágrimas ustedes le pintan una sonrisa. Sí, claro, claro. De hecho, cuando salimos, mira, le damos el ánimo a la gente, mira, a los niños. Todo, porque es que no podemos ir con esa tristeza para donde ellos están tristes. Aseguran que preparan 300 comidas al día y aunque lleguen muchos más comensales, siempre les alcanza milagrosamente. El lema de estas mujeres es que no hay excusa a la hora de querer ayudar. Ellas están ubicadas en Carapita, en un sector de escasos recursos económicos, en un bonito comedor llamado El Porvenir, en la calle con el mismo nombre. Si usted quiere sumarse, puede colaborar con ellas. Si usted quiere sumarse, puede seguir en Instagram, @alimentalasolidaridad, para multiplicar las comidas y dejar satisfecho el corazón. El informe de Beatriz Adrián. Precisamente la Cruz Roja anunció el envío de 16.000 kits de ayuda humanitaria con destino a Venezuela como parte de sus acciones para apoyar a las comunidades más afectadas por los terremotos. Estas cajas hacen parte de la ayuda humanitaria que en los próximos días será enviada a Venezuela por parte de la Cruz Roja colombiana. En total son 4.000 kits de higiene, 4.000 kits de insumos de cocina y otros 4.000 de vajillas. Este es el kit de higiene
que tiene elementos muy importantes de aseo, como es el jabón, la crema dental, los cepillos de dientes, la toalla, también jabón para lavar ropa, el papel higiénico, pañales, toallas higiénicas, cuchillas de afeitar, son vitales para estar aseados. Por otra parte tenemos el kit de cocina y esto también les va a servir para que puedan poco a poco empezar a hacer comida caliente. Este kit de cocina además trae una hornilla que ellos van a poder encenderla y van a poder usar para preparar sus alimentos. Y también tenemos el kit de vajilla porque pues los alimentos preparados necesitan servirse y en este momento pues es vital contar mínimo con unos pocillos, unos platos hondos para los alimentos calientes. También se enviarán 4.000 kits de noche que contienen elementos como colchonetas, cobijas, toldos, almohadas y toallas. Estos fueron adquiridos con dinero recaudado en los fondos para donaciones económicas que se nutren de la solidaridad de los colombianos. Estos kits son muy importantes. Ustedes están viendo lo que nosotros hacemos, bien elaborados, bien empacados, pero no será suficiente. El proceso por lo menos de respuesta puede durar todavía 90 días más, sin hablar todavía un proceso de reconstrucción que puede tardar un par de años o más. Entonces las necesidades siguen siendo latentes y los invitamos a seguir donando en nuestra página web www.cruzrojacolombiana.org. La distribución de las cajas se realizará de manera organizada, priorizando a las comunidades con mayores necesidades y siguiendo criterios humanitarios. La tierra se movió. En un instante, todo cambió. Familias incompletas, amigos ausentes, recuerdos que duelen. Tranquilo, papi, no te asustes que ya te estamos cuidando. Venezuela nos llama, ayudar nos acerca. Noticias RCN, Blue Radio, Semana, Caracol Radio, La FM, NTN 24, El Tiempo, El Espectador, La República, Cambio, Olímpica, El Colombiano, El Heraldo, El País, City TV, Canal 1 y Noticias Caracol. Los grandes medios de Colombia se unen para tender un puente de solidaridad y esperanza, demostrando la fuerza del periodismo al servicio de la sociedad. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Invitamos a Colombia a no dejar de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Levantamos la voz por quienes resisten, por quienes sueñan con un futuro mejor, por quienes deben empezar de nuevo. Cuando la solidaridad nos une, la esperanza se hace más fuerte. Unidos por ustedes. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Todos por Venezuela. Siete de la noche, 39 minutos. Hablamos de noticias internacionales. Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra Irán, mientras la Guardia Revolucionaria de la República Islámica anunció que el estrecho de Hormuz vuelve a cerrar hasta nuevo aviso. La agencia estatal IRNA señaló que este importante cruce marítimo para el comercio no reabrirá mientras continúe la intervención de Washington en la región. La decisión llegó tras intercambios de ofensivas y acusaciones mutuas de incumplir el memorando de entendimiento que buscaba abrir la puerta a un acuerdo de paz definitivo en Medio Oriente. Y los incendios forestales en el sur de España no dan tregua. 12 personas han fallecido y 30.000 hectáreas fueron arrasadas. El calor extremo de este verano deja el lamentable saldo en la comunidad de Andalucía, y otros países europeos como Grecia, Portugal, Alemania y Francia también están en máxima alerta debido a las extremas condiciones climáticas, mientras que en Estados Unidos este fin de semana se esperan temperaturas históricas, por lo que las autoridades han recomendado tomar precauciones para evitar tragedias. 7 de la noche, 54 minutos. Para el cierre, 2 de los primeros ingenieros de la Universidad Distrital y la Escuela de Ingenieros que se capacitaron en China ya están liderando las pruebas del metro en Bogotá. Nuestro compañero Juan Andrés Beltrán acompañó a Juan David y a Paolo durante su jornada en el patio taller de Bosa.
Desde que regresaron al país hace unas semanas, Paolo y Juan David no se cambian por nadie. Estos jóvenes ingenieros pasaron los últimos 2 años capacitándose entre Colombia y China. Ahora, por fin, participan en las pruebas de los trenes del Metro de Bogotá. Prácticamente nos sentimos muy felices y orgullosos de volver aquí a nuestra ciudad y de testear y ver la realidad de lo que es este proyecto. Fue duro, fue un proceso largo, pero pues ya ver que ahorita estoy recogiendo los frutos es bastante gratificante. Nos subimos con ellos a la línea de prueba. Caminamos los 6 vagones del tren. Las pantallas ya tienen los nombres de las estaciones. Conductor, donde prácticamente está monitoreando todos los sistemas de velocidad. Para nosotros fue una gran experiencia. Para ellos, aunque con gran orgullo, un día más en la oficina. Comencé Mónica. Si el tren estuviera en actividad, me indicaría la siguiente parada. Aquí es donde obtenemos toda la energía, aquí son los 128. Juan David Castro es experto en señalización ferroviaria. Todo lo que es control del tren, Automatic Train Protection, que es la protección puntual del tren, Automatic Train Control, el control del tren, y la supervisión del tren, el ATS, que es, digamos, que toda esa interfaz visual del CCO, del cuarto de control técnico principal, donde controlamos el tren. La especialidad de Paolo Martínez es el material rodante, es decir, la estructura y los motores de los trenes. Y ahorita se están tramitando unas licencias de tripulante con el Ministerio de Transporte para terminar de finalizar como todo ese proceso de estudio que se hizo internacionalmente para poder avalarlo aquí. Además de su alta preparación profesional, estos ingenieros dominan el español, el inglés y el chino. Hola, Bogotá. Hola, Bogotá. Gracias. Sí. Yo sé decir gracias. Listo, sigamos. Hoy celebran con orgullo cada avance de la obra en su ciudad natal, donde las obras generales ya superan el 80% de ejecución. Ya llegó al país la mitad de la flota y comenzaron las pruebas dinámicas con total autonomía de los trenes. Con esto llegamos al final. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Continúen con nuestra programación. Somos Noticias Caracol en Vivo. Primero la gente. Feliz noche para todos.